Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de caligrafía online ofrecido por la web lacaligrafía.info y por Azahara Letras, que soy yo. Recordad que me podéis seguir también en Instagram y en Twitter, @azaharaletras, porque allí voy subiendo caligrafías y letterings que hago en mi día a día y que no tengo tiempo de subir a YouTube. Muy bien, pues hoy vamos a ver los trazos básicos para hacer con el Pilot Parallel Pen, que es esta herramienta que es fantástica, puesto que tiene una punta metálica de gran calidad y tiene un flujo de tinta continuo. Así os van a salir bien los trazos casi desde el principio. Hay distintos tamaños. Este es de 6 milímetros, tiene la punta esta anchura. Luego está este, que es el que he utilizado yo para escribir esto que vemos aquí y que tiene 3,8 milímetros. Hay otro más pequeño, que es este, de 2,4 milímetros, e incluso hay otro más pequeño que no tengo. Es el que vamos a utilizar para hacer estos trazos básicos, estos primeros pasos, esta primera toma de contacto, porque si os salen bien estos trazos, luego os va a ser muy fácil escribir caligrafía gótica, romana e itálica, que son las que vamos a ver en los siguientes vídeos. Si no tenéis Pilot Parallel Pen y no podéis acceder a ellos, no os preocupéis, hay más herramientas. Una de ellas es este cálamo, que lo podéis tallar en un trozo de bambú con punta oblicua o punta plana, o una plumilla de punta plana. E incluso también podéis utilizar pinceles de punta plana, es decir, si no tenéis este pilot, que no os frene, porque estos trazos van a ser válidos igualmente y os van a quedar bien y os van a salir caligrafías bonitas. Lo que pasa que yo voy a utilizar este porque me es más sencillo, es más fácil que salga bien y es el que os recomiendo. Si lo queréis comprar, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Así que ahora vamos a ver este tutorial paso a paso con los trazos básicos y los primeros pasos, los primeros ejercicios que hay que practicar hasta que nos salgan bien, para luego hacer caligrafía gótica, itálica y romana de una manera muy bonita y con unos trazos muy pulidos. Vamos allá. Pues empezamos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el ángulo de inclinación de la plumilla. Entonces, para la caligrafía romana, el ángulo de inclinación es de 30 grados, como podemos ver aquí. Entonces, siguiendo este grado, vamos a hacer una línea presionando por todos los puntos iguales. Si presionamos más a izquierda o a derecha, vamos a tener algunas zonas del trazo donde no va a estar bien el flujo de tinta, va a quedar cojo. Para la gótica vamos a utilizar una inclinación de 40 grados, es decir, esta. Y para la itálica, uno de 45, es decir, esta. A simple vista ya podéis observar que los trazos de la romana son más anchos y estos dos son más estrechos. Y esto va a darle mucho carácter a la letra, va a ser muy importante. Entonces vamos a ir trabajando estos ángulos. Yo casi todos estos ejercicios los voy a hacer con un ángulo de 40 porque resulta más cómodo, pero luego vais a tener en cuenta esto, que ya os lo iré contando en las sucesivas entregas de este curso. Pero yo creo que esto ya es muy ejemplificante de cómo puede cambiar el trazo según la inclinación que le pongas a la plumilla, ¿no? Entonces, los primeros trazos que deberíamos hacer, pues ya los hemos hecho aquí para marcar las alturas, que son los cuadrados. Vamos a ir presionando así, vamos a hacer cuadrados intentando que sean lo mismo de anchos que de largos. Y así vamos tomando contacto, ¿no? Lo podemos hacer igual, pero en forma de rombo. Lo dicho, primeros contactos con una inclinación, en este caso sería esta inclinación pues de unos 30 grados, pero lo podríamos ir cambiando e ir repitiendo este ejercicio con distintas inclinaciones. El siguiente trazo que creo esencial, ya lo hemos practicado, lo que pasa es que lo vamos a hacer a distintas alturas. Entonces, pues empezamos así con una inclinación más o menos de 40 grados y lo vamos practicando hasta que nos salga recto, proporcionado, hasta que nos salga bien. El siguiente trazo es lo mismo, pero con el lápiz, con el rotulador, con el Pilot Parallel Pen completamente vertical. Esto en algunas letras góticas lo vamos a utilizar de modo de adorno. Entonces, bueno, que sepáis que también se pueden hacer trazos súper finos.
El siguiente son los trazos en horizontal, también con una inclinación pues más o menos de unos 40, pero fijaos que va a ser distinto si lo hago en 30 aquí, que si lo hago en 45, en 40 o si lo hago en 45, en 45. Aquí pasa lo contrario. El ángulo de 30 en realidad pues es más menos alto, ¿no? Entonces es lo contrario que si lo haces en vertical. Mientras más inclinado, más inclinado, más fino, y mientras menos inclinado, más grueso, ¿no? Justo lo contrario que ocurre aquí arriba. El siguiente trazo que vamos a practicar, y lo vamos a ver mucho en gótica, es línea hacia abajo y salimos en punta. Abajo, punta. Lo hacemos también en 2 alturas, como si fuesen las ascendentes, o sea, en 6 alturas en total. Y ahora lo mismo, pero en redondo, porque dependiendo del estilo de gótica se va a salir con una curvatura un poco así, que también nos va a servir un poco para la romana y para la itálica. Esta curvatura así, y también en 2 alturas, para las ascendentes. Ahora vamos a hacer esto, pero 2 veces, en un mismo trazo. Entramos fino, salimos, bajamos y salimos fino. Fino, bajamos, fino. Muy importante para la gótica también. Hacemos lo mismo, pero en 2 niveles, con ascendentes, digamos. Y ahora lo vamos a hacer, pero con el trazo curvo, igual que lo hemos hecho aquí. Importante también para todo el tipo de caligrafía gótica, itálica y romana. Se me ha olvidado un trazo antes del de arriba y el de abajo. Tenéis que practicar también el que es de solo de arriba. Este, 1, 2, fino, fino. Así. O sea, primero practicamos abajo, luego practicamos arriba y luego arriba y abajo. Primero en esquina, digamos, con un ángulo marcado y luego con un ángulo redondeado. Nos faltaría aquí la entrada redonda. Podéis hacerlo lento, ¿eh? Esto lo estoy haciendo rápido, entonces que tengáis en cuenta que sería este el orden. Primero, 1, 2, así, a 2 alturas, el segundo, así, redondo, el tercero, con pico, el cuarto, con redondo, y el quinto, entrada, con picos, y el sexto, entrada, salida, o sea, entrada, abajo, salida, en redondo. ¿De acuerdo? Este sería el orden para practicar estos trazos, que se me ha ido un poco, disculpad. Seguimos entonces con ahora los trazos curvos, que estos son un poquito más complicados. Empezamos con esta curva así, fina, gruesa, fina, y la practicamos las veces que sea necesaria, hasta que nos quede más o menos redonda. Y vamos a hacer lo mismo, pero hacia el otro lado, como si retomásemos para hacer una redonda, que es lo que vamos a hacer luego. Así. Entonces, el siguiente trazo, por lógica, es unir estos dos. 1 y 2. 1 y 2. Bueno, pues lo vais repitiendo hasta que os salga perfecto, os salga de una manera que os guste. Después vamos a hacer estas pequeñas ondulaciones que son como si fuesen la peineta de la ñ.
y la vamos a utilizar mucho en gótica también, en distintos estilos de gótica. Primero las podemos hacer separadas, pequeñitas, y luego las vamos juntando, formando estas ondulaciones. Y ahora un poquito más grande. Así. Podemos hacer lo mismo, porque lo vamos a utilizar también mucho en gótica, hacer estas líneas horizontales onduladas, pero largas. Muy bien. Vamos a hacer también lo mismo, pero en vertical, es decir, que también la vamos a utilizar en gótica, es decir, como una especie de onda sinuosa de este tipo. Queda muy elegante, muy bonita. Seguimos con unos trazos que son más propios de la letra romana, que es esta entrada fina y esta curvatura hacia abajo. Como vemos, el ángulo pues cambia, es de 30, y fijaos la diferencia entre este y este. Bueno, pues este sería más gótica y este sería más romana, pero vamos a ir practicándolas ya. Primero las hacemos separadas y luego juntas. Si veis que este color es un poco raro, es porque antes tenía un cartucho negro y luego le puse un cartucho rojo, con lo cual está haciendo una transición y está quedando una especie de degradado que a mí me encanta, y que sepáis que se puede hacer los Pilot Parallel Pen combinando distintos cartuchos, ¿no? Bueno, veis aquí tendríamos una M. Se puede hacer lo mismo hacia abajo, es decir, como si hiciésemos este trazo, pero ahora la vamos a hacer con inclinación de 30 y la vamos a dar un poco más de curvatura. Sería este otro. Así, entonces, si juntamos estos trazos, pues se van a hacer las U's romanas. O las N si las miramos al revés. Son muy interesantes también de practicar. Vamos a ir acabando con un trazo que no es exactamente esencial, pero sí que podemos ir haciéndolo para las itálicas y las romanas, que es hacer como S, pero que sepáis que las S no se hacen así, sino que va a ser un trazo, pero que luego se va a completar por arriba y por abajo, como veremos en los siguientes. Simplemente es que estamos haciendo estas ondulaciones con una inclinación de 30, entonces se van a ver como S. Y bueno, pues también es importante ir practicando estas dos curvaturas, pero como digo, no es la letra en sí misma, sino que luego se va a complementar con otros trazos. Bueno, estas son mis propuestas básicas de trazos principales para hacer con Pilot Parallel Pen. Como os digo, id practicando con distintos ángulos y para ir tomando soltura. No os canséis de seguir haciendo puntos, haciendo rombos, haciendo líneas de distinta inclinación y distinto grosor, hasta que encontréis pues el equilibrio o lo que estáis buscando. Fijaos que mientras más inclinación, más fino. Y bueno, pues id buscando vuestros propios trazos, aquellos que os gustan más o aquellos que os cuestan más. A mí particularmente pues quizás son los redondos, con lo cual pues los repito constantemente hasta que salgan bien. Y bueno, pues también me cuestan un poquito los de la M romana. Entonces, bueno, pues lo dicho, hay que ir practicando donde más fallemos hasta que alcancemos trazos que sean, si no perfectos, lo mejor que podamos hacerlo, hasta que consigamos esta perfección que tanto nos obsesiona, ¿no? Porque siempre estamos viendo maestros calígrafos que llevan años y años y creemos que a nosotros nos va a salir a la primera y resulta que no, que nos sale una boñiga y pues bueno, es cuestión de ir practicando. Yo llevo un par de años con esto y soy constante, pero no le doy muchas horas, sino que practico unos minutos cada día y bueno, poco a poco van saliendo las cosas bien. Espero que os haya servido este vídeo de ayuda.
y que si os ha gustado, por favor, thumbs up, os suscribís al canal, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Recordad también que estos vídeos pues estamos haciendo estrenos en directos y me encanta estar con vosotros y chatear un poco para tener esas reacciones, ese feedback instantáneo de saber si os está gustando lo que estoy haciendo o no. También quiero que me comentéis, por favor, que me dejéis comentarios para saber por dónde tirar, qué es lo que necesitáis, qué es lo que os hace más ilusión aprender y no encontráis en las redes. Y también, por favor, compartid con amigos para que esto llegue a más gente y, bueno, pues la caligrafía, que es un arte milenario, pueda tener sitio en nuestras vidas en este mundo tan digital. Y bueno, pues volverla a traer al presente, pero respetando las tradiciones, reinventándolas, pero poniéndole siempre mucho amor y mucho cariño. Bueno, lo dicho, muchas gracias por verme, por estar aquí, por seguir este curso de caligrafía online y os espero en los siguientes vídeos.